Buenos días, buenas tardes, amigos y Buenos amigas del días. canal Las Abuelas Maldequianas. ¿Cómo estáis? Estamos muy contentos de teneros de nuevo con nosotras y en esta ocasión vamos a hablar de liderazgo femenino. Pero antes de esto, como ya tenemos la costumbre de hacer, vamos a sincronizarnos con el tiempo natural según el sincronario de José Argüelles. Entonces, hoy es Dali 8 de la segunda heptada de la luna entonada del pavo real, del anillo solar del mago entonado blanco. La energía de hoy es el Kin 33, caminante del cielo resonante rojo. Y la UPC, la unidad psicocrono, es 78, espejo cósmico blanco. Entonces, ahora ya sincronizados, tenemos el inmenso placer de tener con nosotros a Sandra Wilman Carvajal, que nos va a hablar de liderazgo. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Hola, Tony, Gloria, Laura y a todos los asistentes. Un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Gracias, un honor que nos haces. Para quien no conozca aún a Sandra, os podemos decir que es psicóloga clínica, tiene más de 25 años de experiencia y tiene máster en coach de alto desempeño ejecutivo en inteligencia emocional. Es también profesora de MBA en liderazgo, espíritu empresarial, plan de carrera. También es coach profesional, socia fundadora de Potencial y Estratégico, que es una compañía dedicada al desarrollo del talento mediante consultoría, quería decir, facilitación, mentoría y coaching. Al mismo modo, es autora del libro Desafiando tu potencial. Muy buenos días. Gracias, gracias por la introducción, Laura. Gracias. Tony va a empezar preguntándote lo que quieres saber. La parte sincrónica de los mayas se dice que el tiempo es arte, que hay que llevarnos, que en la medida que tú te sincronizas con las 13 lunas, con los 7 días de la semana, de esa manera como que empiezas a ver que el tiempo realmente brilla, es como, o sea, te empiezas a conectar con el cosmos y demás. Y si pensamos en el tiempo empresarial, se llevaría el calendario gregoriano, ¿no? Donde son 12 meses que de alguna manera pues están, no son iguales y demás. Si nos situamos en esa parte, o sea, ¿cómo podría potenciar el liderazgo el que llevaras ese tiempo natural? Y sobre todo, bueno, no sobre todo, ¿no? O sea, porque todos tenemos energía femenina y masculina, ¿no? O sea, ¿cómo potenciaría esa parte? Em, Parto de una realidad, digamos, como bien lo decía Laura, el terreno en el que yo me muevo con mayor frecuencia es el terreno de las organizaciones. Y ahí es donde he desarrollado gran parte de mi carrera, a pesar de ser psicóloga clínica, que hice terapia mucho tiempo, hace más de 25 años, pues estoy en el mundo de las organizaciones. Y yo creo que ahí tenemos una relación con el tiempo eh, que yo diría, siempre me pregunto cómo es la relación con el tiempo y por qué justamente en este contexto sentimos el desafío de siempre tener una sensación de que nunca es suficiente en el mundo de las organizaciones y eso a las mujeres obviamente nos impacta enormemente. Entonces, yo siento que parte del desafío dentro del liderazgo, independientemente es liderazgo femenino, el liderazgo que nosotros podamos hablar es justamente lo que estás diciendo, o sea, cómo establecer una relación más amorosa y armoniosa, y lo he visto porque acompaño muchos líderes, una relación más amorosa y armoniosa con el tiempo, pero sobre todo con ese tiempo que elige cuidarte a ti mismo, más allá de un producto, un servicio, una organización, un número, una cifra, una meta, ¿no? O sea, cómo construir, yo creo que el reto en el liderazgo, y me confirma si esa, hacia allá había orientada tu pregunta, el reto en el liderazgo, independientemente de cuál es el liderazgo, estamos hablando del femenino, es cómo construir una relación con el tiempo en donde haya un espacio para elegir cuidarte a ti mismo, porque desde ahí es donde aparece el mejor liderazgo para acompañar a otros. Un liderazgo que además de ver la parte física, la parte emocional de las personas, que también vea esa parte espiritual, ¿no? Y como dices, no solo el femenino o el masculino, ¿no? Porque a fin de cuentas es energía
y dentro tenemos ambas, ¿no? Y a veces como mujer que laboras, pues te quitas y te pones una cachucha, ¿no? O sea, de repente eres el proveedor de tu casa, de repente eres quien hace todas las labores, ¿no? Sin duda, Tony, y sobre todo lo que bien dices, es decir, miren, yo pues tengo la fortuna de acompañar líderes de alto impacto, mujeres, y en este caso, y ustedes seguramente lo han visto y lo han analizado mucho en su programa, y es, hay una creencia muy fuerte en el contexto organizacional de que para yo poder ejercer un liderazgo de alto impacto, o sea, que les estoy hablando de cargos de direcciones, de presidentes, etcétera, yo necesito solamente hacer uso de mi energía masculina para poder que sea el front y poder liderar. Trabajo mucho acompañando mujeres de altos cargos en nivel dirección, presidentes, cargos ejecutivos, en niveles, en C-level, en organizaciones. Y hay una constante que siempre hay, y es que al subir en estos cargos de alto impacto, las mujeres hemos hecho renuncias muy importantes para poder sobresalir. Parte de la premisa que decimos es elegir es renunciar, o sea, ¿a qué le digo sí, a qué le digo no? Y la renuncia que veo más frecuente de estas mujeres que van creciendo en estos altos cargos es que han renunciado a una parte de su energía femenina, porque han entendido o interpretado que si yo hago mi front desde la energía masculina que me mueve, esa es la manera para poder crecer en un contexto que puede ser amenazante organizacional y con una energía en ocasiones muy marcada. Entonces, acompaño mucho a mujeres a rescatar justamente su energía femenina, que por alguna razón para poder trascender ha estado sacrificada o aplazada. ¿Cuáles son esas cualidades de liderazgo consciente femenino? ¿Qué es lo que aporta esa esencia femenina en una organización? Uno como mamá pues sabe que tiene una cantidad impresionante de cosas que hacer y gestionar, y en una organización pues me imagino que todavía es mucho más. ¿Cómo son esas cualidades que aporta el género masculino en una organización? Esa es una súper linda pregunta, Gloria. Em, yo en mi libro, en Desafiando tu Potencial, si bien no hago una discriminación específica de el liderazgo masculino o femenino, lo menciono, pero no hago una discriminación. Yo manejo algo que se llaman 5 saberes esenciales para todo líder, ¿sí? Y luego le sumaría un poquito algo de un programa de liderando en femenino que desarrollamos y que hemos implementado en varios países, en Chile y Argentina. Y estos 5 saberes esenciales de los cuales nosotros hablamos para poder liderar, el primero comienza con integrar, en ver, ustedes hablan de dimensiones también, nosotros también tenemos las dimensiones, y es cómo entendemos el ser humano o el liderazgo consciente en 3 dimensiones, para nosotros válidas. La primera, la de los resultados, ¿cierto? Porque el líder genera resultados, o sea, tiene que llevarle el mercado a la casa, pero también tiene que producir la cifra en la organización o la líder. Entonces eso no es negociable, los resultados son importantes. Pero para que los resultados se den, hay que apalancarlos con una plataforma. Si se imaginan el triángulo, ¿sí? Para que los resultados se den, tenemos que apalancarlos con una plataforma. Y la plataforma en la que se apalanca esto es la dimensión we, que le llamamos, la primera es el it o los resultados, la segunda es el we o la parte interpersonal. Y nosotros tenemos una premisa en estas 3 dimensiones que dependiendo de la calidad de tus conversaciones, va a depender la calidad de tus relaciones. Y siempre invitamos a los líderes a miren sus conversaciones, miren las que se guardan, las que no tienen, las que eligen aplazar, las que tienen y no fueron efectivas. Y detrás de eso hay una relación o que está bloqueada, o que está choqueada, o que está aplazada, o que está, ¿sí? O que está muy bien. Entonces está el it, el resultado, el we, la parte interpersonal, y la tercera dimensión para este triángulo es la dimensión del I, personal. Entonces, impersonal, interpersonal y personal. Y que cuando un líder, y la parte personal es qué me motiva, qué sueño, cuáles son mis creencias, cómo están mis emociones, cómo está mi salud física, espiritual, emocional, ese FEME, el físico, emocional, espiritual, ¿sí? Mental. Entonces, cuando el líder integra, si un líder, y lo vemos mucho, si un líder es unidimensional y dice, aquí vivo solamente por el resultado, hay un costo altísimo y para nosotros es entrar en automático. Y el automático tiene un costo en la vida, porque no es sostenible en el tiempo. Entonces, el primer saber esencial para el liderazgo es esas 3 dimensiones, Gloria.
Hay otros saberes, uno tiene que ver es tu poder personal en función de valores, o sea, qué es lo que te importa cuidar, porque una cosa es lo que yo digo y otra cosa es que mis acciones muestran. Y ahí hablamos de esa coherencia. Entonces, ¿cómo centras tu poder personal? No en el número ni en la cifra, sino en eso que es relevante para ti, en tu cuidado como ser humano. Otra dimensión súper linda que trabajamos es el gap, la posibilidad de que sepamos que tenemos gaps, que tenemos oportunidades de mejor. Mi libro se llama Desafiando tu potencial porque yo creo firmemente que el ser humano siempre tiene un espacio para poder expandir lo mejor que tiene en su ser para él mismo y para otros, pero que en ocasiones no elegimos bien ni los contextos ni las personas que nos acompañamos y eso genera un bloqueo también energético. Hay otro que nosotros le llamamos la humildad ontológica, que es muy lindo y es la genuina posibilidad de saber que no sabemos todo y que cada vez que entramos a un escenario en donde hay un todo genera un choque, genera un bloqueo. Entonces, cuando tú eliges sorprenderte, ser aprendiz, ser curioso, pues abres puertas para ti mismo y para otros y eso genera una posibilidad muy bonita para construir y para seguir creciendo. Y eh, en este camino de los saberes esenciales, en donde están las tres dimensiones, el poder personal en valores, los gaps, la humildad, eh, digamos que entramos con un cúmulo de creencias, ¿sí? Y las creencias en el ser humano lo que hacen es que aseguran patrones automáticos y algunas veces esos patrones no ayudan. Entonces nosotros manejamos dos tipos de creencias que seguramente las han escuchado. Las creencias limitantes, que son esas creencias que nos bloquean, que no nos dejan expandir nuestro potencial, que nos llevan a conservar cosas que incluso nos están haciendo daño. Y las creencias expansivas, que son las que abren nuestro potencial, las que nos mueven a un lugar mejor, las que nos permiten expandir nuestra humanidad para seguir generando valor como líderes para nosotros y para todos. Entonces, en estos 5 saberes esenciales, Gloria, está como esas características que creemos que se necesita para un liderazgo consciente. Pero si además le sumamos esta cuota de energía femenina, nosotros teníamos estas y teníamos otras más, manejamos como 12 transformaciones realmente, pero además, cuando fuimos a crear el programa Live, que lo creamos en Liderando en Femenino, que lo creamos en plena pandemia, cuando las mujeres también estábamos bastante exigidas, ¿sí? Para poder lidiar con la productividad, pero también con el hogar, dijimos, ¿qué más necesitamos las mujeres? Entonces ahí creamos un módulo de cuerpo bellísimo, porque a ratos como que lideramos desde la cabeza y el cuerpo nos habla, el cuerpo nos está diciendo, el cuerpo nos bloquea, nos transmite información. Entonces ahí fue muy lindo incluir el cuerpo como una herramienta de conciencia súper efectiva en el liderazgo consciente. Y atender nuestro mundo emocional, que cada vez lo estoy trabajando más también con muchos líderes porque la sensación de cómo nos relacionamos con la tristeza, con el enojo, con el miedo, con la vulnerabilidad, pues pareciera que no está permitida en el liderazgo y resulta que ya está más que demostrado que la vulnerabilidad abre espacios de confianza. Yo creo que por ahí va siendo, Gloria. A mí me gustaría que volviéramos un poco a lo que habías evocado antes sobre el liderazgo de la mujer con una connotación un poco masculina, ¿no? Que ayudabas a las mujeres a volver a recuperar su feminidad en el liderazgo. Entonces, por experiencia, creo que todo el mundo ha visto mujeres de alto potencial en empresas que tienen un aspecto muy femenino con los zapatos de talón alto, con ropa femenina, pero al mismo tiempo funcionando desde una energía muy masculina. A mí me gustaría saber cómo sería una organización en la que tanto la mujer como el hombre tuviesen en equilibrio las dos energías, la masculina y la femenina. Ese es un sueño de organización. Eh, y creo que cuando hacemos consultoría nosotros estamos haciendo un proceso de transformación a una organización de Ecuador de más de 2.500 personas. Y parte de lo que estamos intentando hacer, que no lo llamamos así directamente, es extraer un poquito más de energía femenina a esta organización que está tan masculinizada. Entonces, ¿cómo sería una organización? O sea, sería una organización con
la mirada emprendedora de buscar alcanzar las metas, ¿cierto? De esta energía masculina de voy por la meta, voy para adelante, me esfuerzo, busco lo que quiero, resuelvo, ¿sí? Esta energía resolutiva, porque pues para poderse sostener en un mercado tan competitivo necesita una energía absolutamente resolutiva y, y, y con la capacidad de mirar cuál es el siguiente paso, cuál es el next, ¿sí? Y para poderlo resolver, pero también una energía que escuche, que reciba, que entienda, que acompañe, que colabore, que construya, que sería la parte femenina, ¿no? Entonces voy para adelante, si lo hablamos en los movimientos corporales, esta resolución que voy para adelante, pero esta apertura que también recibo y acompaño en ese ir para adelante para que ese resolver no resulte atropellante ni bloqueador, sino que sí acompañe el potencial y el desarrollo, pero que las personas en ese camino no se quemen y no sientan que están sacrificando algo de sí mismos o de las personas significativas que quieren tener y cuidar. Me gustaría ahondar un poco en lo que comentabas de las tres dimensiones, ¿no? Donde hablas de la parte de organización, la parte del we y la parte del I, ¿no? O sea, ¿cómo me veo yo dentro, como parte del, pues, como parte de una empresa, ¿no? De este mundo donde el tiempo viene siendo dinero y vienen siendo cumplir las expectativas, ¿no? De otros que de alguna manera es lo para lo que se me programó. La otra parte vendría siendo el we, o sea, cómo yo estoy con los que me rodean, ¿no? O sea, a lo mejor mi jefe es un líder que nada más requiere metas económicas, pero bueno, yo puedo cambiarlo, ¿no? Y la parte del light donde yo me veo a mí mismo y veo si estoy satisfaciendo mis necesidades, pero ¿dónde dejaríamos el plano espiritual? Ese plano con mi yo superior, ¿no? O sea, sea el que sea. Claro. ¿Cómo puedo hacer No, de esa hecho, conexión? Sí. claro, claro, Tony. En la dimensión personal está el plano espiritual, ¿sí? Cuando nosotros hacemos acompañamientos, o sea, no podemos desconocer la humanidad de la persona y la humanidad está conectada con la parte espiritual y con todo lo que sienta que apoya o respalda esa parte espiritual. Entonces, definitivamente está en la dimensión personal, que está asociado en la conexión que yo tengo conmigo mismo, pero también con eso que puede ser más grande que yo y que además me mueve en estos planes, en estos planos de esperanza, de optimismo, de ilusión, de fe, de certeza, de posibilidad, que incluso desde mi propio plano humano, como humano, en ocasiones se queda corto, ¿no? Entonces, en la dimensión personal acompañamos toda esta parte espiritual también, que si bien en las organizaciones parece que es muy difícil como de tocar, directamente. De hecho, muchas veces en las sesiones de coaching yo escucho, por ejemplo, personas paradójicamente que me dicen, ¿puedo hablar de esto? De mi parte espiritual, ¿puedo hablar de mi parte personal y de pareja? O sea, como que si puedo, necesito permiso. Yo les digo, aquí viene el ser humano integral, aquí no viene el ser humano fraccionado que simplemente es productivo. O sea, me parece muy triste una realidad en donde el ser humano se ve como solamente un ente productivo. Entonces yo le digo, de hecho no me interesa hablar con el ser humano productivo, me interesa hablar con el ser humano que tiene una espiritualidad, que tiene una sexualidad, que tiene una manera de relacionarse y vincularse con el mundo y por supuesto con el tiempo en ese mundo que percibe. Entonces está integrado, Tony, está integrado y está integrado en el respeto profundo por esta capacidad del ser humano de saber cuáles son sus creencias y cómo se conecta con su mundo espiritual también. Ahorita tocaste una parte importante que es la que nosotros vemos, ¿no? Que es la sexualidad, ¿no? O sea, si vemos la sexualidad como la energía creadora, o sea, el tener ese equilibrio personal, sexual, nos va a permitir crear todo aquello que nos proponemos, ¿no? Y para un líder, pues dentro de una organización, bueno, siempre y cuando no sea todo monetario, porque a fin de cuentas somos del sincronario, ¿no? O sea, ¿qué elementos podría haber, ¿no? Para lograr esa equidad sin perderme, ¿no? Sin perderme
que la sexualidad no me está ayudando a crear a mí, ¿no? Sino la estoy tal vez utilizando. Yo siento que esto tiene que ver con la capacidad que tenga el líder. Yo siempre les digo a los líderes que acompaño, cuando digo líderes, hombres y mujeres, eh, entran en un tren del mundo organizacional de no parar, tan logro esto y estoy buscando lo siguiente, que la recomendación de elegir cuidarse y conectarse con esta energía creadora es también la posibilidad de lograr parar. Y pareciera muy fácil, que parar es muy fácil, pero cuando has elegido consciente o inconscientemente entrar en este tren de camino de resultados en sí mismo, como dices, Tony, y no paras, el costo es altísimo. Porque nosotros decimos, o paras o te paran. Y cuando digo te paran, te para es la salud física, porque hay un pedido que tu cuerpo empiece a hablar, porque hay la salud psicológica o mental, porque tu mente también dice estoy agotado, o porque tienes una crisis espiritual porque estás perdiéndole sentido a lo que haces y al por qué lo haces y al sentido de lo que haces y a la posibilidad de crecer a través de lo que haces. Entonces, yo siento que ahí la posibilidad es parar, para mirar cómo estás contigo, cómo estás en tu mundo relacional, cómo estás en tu capacidad para vivir tu propia energía creativa, ¿sí? Contigo mismo, para que pueda ser, digamos, posible expandirla, obviamente, a través de otros. Y hay una cosa que lo trabajamos muy científicamente, como muy desde de lo científico, que se llama la autoeficacia, como psicóloga, pues, y es la creencia que tenemos de qué tan buenos somos y hacemos lo que hacemos. Y está asociado con todos los autos, autoconocimiento, autoafecto, sí, todos los autos. Pero cuando no paro y cuando no me estoy conectado con esta energía creadora, es porque hay un auto que lo tengo atropellado. Y generalmente es la capacidad de amarme a mí mismo. Yo trabajo mucho en las organizaciones La Compasión. Ayer estaba trabajando con una población en Colombia que está tratando de disminuir la pobreza. Tienen un proyecto muy grande, muy lindo a nivel de toda Colombia. Y parte de lo que les decía es cuán compasivos son ustedes para poder elegir pararse, cuidarse, conectarse con su autoamor propio, con ese amor propio y poder elegir avanzar. Entonces, esa energía creadora, yo, en la manera como la veo, la conecto con paradas conscientes para chequear hacia dónde estoy mirando, porque hagan de cuenta que están corriendo detrás de una pelota, pero no paran y miran a dónde quieren ir. Entonces siguen corriendo detrás de la pelota y cuando dicen, me salí de la cancha y no me di cuenta, si podemos usar la metáfora, ¿ves? Y a dónde estoy no me di cuenta, y con quién estoy no me di cuenta, pero es que nunca paraste, miraste y respiraste, ¿sí? Y la energía creadora viene cuando integras todas tus dimensiones en una sola. Y si no las integras, estás usando más una que otra y ahí te pierdes todo tu potencial. En los videos que he oído tuyos, has mencionado estas palabras que llamaron mucha mi atención, que es florecimiento humano y acompañamiento a seres humanos. Pasando estos términos a un ámbito más familiar, eh, porque pues la familia también es una organización, no una institución. Obvio. Entonces, normalmente muchos padres queremos proyectar nuestros deseos en nuestros hijos, en lugar de dejarlos ellos la libertad de hacer elecciones sabias, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo podemos nosotros educar a nuestros niños, a nuestras niñas, para que sean líderes de su propia vida, ¿no? Que es un término que también tú utilizas. Esto es un gran desafío. Soy mamá también de dos chicos, Valeria de 20 años y Daniel de 18. Y me sigo haciendo esa pregunta. De hecho, les cuento que soy muy inquieta, siempre me ha gustado estudiar porque cada vez que me topo con un nuevo ser humano digo, ay, qué lindo aprender de esto. Entonces soy muy inquieta, por eso todas mis maestrías y todos mis estudios de especialización. Pero la última maestría, Gloria, eh, yo tenía como un sentir en mi corazón de querer ser una mejor mamá para mis hijos. Y la última maestría que la hice en liderazgo positivo, la hice desde ese lugar. O sea, no la hice con la función de cómo puedo trabajar mejor en el mundo de las organizaciones, sino cómo puedo ser una mejor mamá. Eh, y estuve trabajando durante toda mi maestría en pensar también cómo poder ser una mejor mamá, que lo tengo resuelto, obviamente, sí, todos los que somos padres, pues sabemos que seguimos en camino, pero
frente a tu pregunta, ¿cómo hacer para poder sembrar ese liderazgo en nuestros hijos? Yo siento que la vida me ha enseñado, desde mi propio rol y acompañando también ejecutivos con ejecutivos con hijos, es todos tenemos unas fortalezas que están asociadas a nuestras características de personalidad y seguramente ustedes tienen una evidencia mucho más profunda eh, desde la cultura y la filosofía maya, pero eh, lo que he entendido yo es el desafío es conectar y comprender las fortalezas de lo que nosotros tenemos. La psicología clínica durante mucho tiempo trabajó sobre lo que está mal, las disfunciones, las enfermedades, lo que no funciona. Y hace más o menos unos 30 años, unos teóricos famosos a nivel mundial dijeron, pero venga, o sea, ¿por qué la psicología se ha enfocado solamente en lo que está mal y lo que no funciona? Empecemos a mirar lo que sí funciona, lo mejor de la humanidad, las virtudes, las fortalezas, lo que nos hace genuinamente humanos y bondadosos. Y se han reunido estos teóricos a nivel mundial y través de muchas investigaciones y muchos, digamos, estudios de años, eligieron 24 fortalezas de carácter que son lo que nos representan a muchas culturas, a muchas organizaciones, a muchos países a nivel mundial, representadas en virtudes. Virtudes como la templanza, virtudes como la bondad, sí, es decir, todo un esquema bellísimo, básicamente de lo que es lo mejor del ser humano. Entonces, en este ejercicio de cómo acompañar lo mejor del ser humano, cómo eh, liderar a nuestros hijos para que puedan sacar lo mejor que ellos tienen al servicio, para que puedan conectar con estas virtudes como la humanidad, como la sabiduría, como el conocimiento, la templanza, la justicia, la trascendencia, es logren que ellos se conozcan en primera instancia, logren darle un lugar para que entiendan todos sus matices. Nosotros hablamos mucho de luces y sombras, todo lo mejor que tienen ellos en sus fortalezas, pero también todas las vulnerabilidades, y empiezan a tener un lenguaje mucho más optimista basado en fortalezas. Porque cuando empezamos siempre desde lo que no hay, lo que falta, pues el liderazgo crece, pero el liderazgo crece como con dolor o con esfuerzo o con, sí, o sea, como con faltantes. Pero también cuando incluimos en nuestros discursos más esa grandeza del ser, esas virtudes, esas fortalezas, o sea, el liderazgo crece con posibilidad y ahí hablamos realmente de desarrollar. Y yo digo siempre que cuando trabajamos en GAP o en oportunidades de mejora es control de daños. Pero si trabajamos en las fortalezas y en las virtudes, es realmente desarrollo. Y ahí es otro terreno del que hablamos. Hace unos instantes evocabas el aspecto holístico de la persona en una organización, una empresa. Dentro de este aspecto holístico, como decía Tony, también tiene cabida la sensualidad y la sexualidad. Y el equilibrio que se mantenía hasta ahora, bueno, que era un desequilibrio, pero dentro de ese equilibrio había como un status quo en el que era el hombre el que dirigía y la mujer que estaba sometida. Actualmente van cambiando las cosas, hay mujeres que lideran. En la relación de sensualidad dentro de la empresa, porque hay hombres, hombres, mujeres, mujeres, hombres y mujeres, siempre va a haber una seducción, incluso una sensualidad entre polos opuestos. Hablo de energía. ¿Cómo se vive esto ahora en la empresa? ¿Es que la organización ha anulado completamente la sensualidad en la empresa o es que todavía tiene cabida? ¿Y de qué modo? Yo siento que la empresa, las organizaciones hoy definen ciertos patrones porque están muy necesitadas e interesadas en construir culturas y porque a través de la cultura es que llevan a cabo la estrategia, o sea, a través de cómo las personas piensan, cómo se relacionan, es que logran que la estrategia se lleve a cabo. Estamos hablando en contextos productivos. No se mandan mensajes directos de cómo vivir la sensualidad. Yo creo que tanto hombres como mujeres, o sea, o sea, no nos quitamos para poder entrar al modo productivo, no nos quitamos la sensualidad, ni nos quitamos nuestra energía creadora, ni nos quitamos nuestra energía sexual para podernos relacionar, nos vinculamos desde ahí. Yo creo que el ejercicio es cómo hacerlo más consciente, para aprovecharlo más para ti mismo, pero también para conectarnos desde otros, o sea, cómo traerlo a tu conciencia
para que entiendas que esta energía seductora, esta energía creadora, esta energía que da posibilidades para de construirme, o sea, de construir mejoras, de construir posibilidades, está dentro tuyo. Y la puedes usar, digamos, y la puedes usar con tu energía espiritual, y la puedes usar con tu cuerpo, y la puedes usar con tus emociones, o sea, que está ahí inmersa. Yo siento que está guardada en muchos contextos organizacionales, porque el mensaje incluso aquí es: nunca tengan relaciones cercanas, nunca, en muchas organizaciones, ¿no? O sea, nunca construyan lazos más allá. Em, pero me parece que es una oportunidad que tenemos todos los que estamos en contextos organizacionales de rescatar esto que nos hace tan auténticos y tan humanos, tan filiales, ¿sí? O sea, eh, rescatar un puente de conexión que lo habíamos como cortado simplemente por el temor a muchos temores que pueden dar. Entonces yo siento que no es que se haya desaparecido, lo que pasa es que hay que rescatarlo. Y el desafío entonces es encontrar maneras para poder tejer nuevos vínculos, ¿sí? Que no se interpreten como amenazantes, porque si yo tejo un vínculo, digamos, diferente al estructural, al funcional, entonces tengo el riesgo de que no va a lograr el resultado. Y eso ya no, o sea, eso ya no cuenta, eso ya no suma, ¿cierto? Porque cuando tú bloqueas una parte de la dimensión del ser humano en un contexto organizacional, también bloqueas esa parte creativa de generar valor. Cuando digo generar valor, no es monetario. Nosotros en liderazgo consciente, la premisa es cómo construimos valor a través de valores. Y esa es la pregunta más linda que nos hacemos todo el tiempo: ¿cómo construir valor a través de valores? Y los valores es todo lo que somos como ser humano en esencia. Entonces, ¿cómo rescatar eso que está ahí, que simplemente lo hemos bloqueado, pero que está ahí, y que necesitamos encontrar vínculos o puentes para que eso se dé? Perfecto, muy interesante. Si hablamos de o sea, de este liderazgo, pero ya a nivel personal, o sea, ¿cómo puedo yo ser el líder de mi propio crecimiento espiritual? En estas facetas, ¿qué nos recomendarías? Yo creo que cuando conectamos con nuestro propio crecimiento espiritual, es cuando conectamos la esencia de lo que realmente somos, ¿cierto? Entonces, em, yo siempre digo que cuando hablamos de liderazgo consciente necesitamos hablar de un doble loop. Y el doble loop del que yo hablo es: ¿qué está pasando afuera? Pero ¿qué está pasando adentro mío con esto que está pasando afuera? Y este doble, si yo me quedo mucho afuera, pierdo enormes posibilidades de trascender. Si yo me quedo solamente adentro, pues pierdo un contexto en el que necesariamente me estoy moviendo. Entonces, eh, la posibilidad de rescatarnos a nosotros en nuestra espiritualidad es conectar con la esencia de lo que somos, cuáles son los valores que elegimos cuidar, hacemos preguntas de propósito, de sentido de vida, preguntas existencialistas de cuál es mi propósito, en dónde puedo yo sentirme que expando el mundo y que contribuyo con esta posibilidad de crecer. Em, ¿Qué sentido tiene el levantarme en la mañana y el sentir que me relaciono con quién o con cuál? Entonces, yo siento que la espiritualidad traza caminos de propósito y caminos de vida. Y, y si tú en la cotidianidad no puedes, yo siempre digo, nosotros necesitamos guías espirituales. O sea, no podemos pretender que todo nos llegue por... Sí, hay personas que tienen una sabiduría que habla más de tu alma, de la cual ni siquiera desconoces. Entonces, como que la recomendación es: hazte preguntas de propósito, de sentido de vida, de tu razón existencialista, de qué es lo que te mueve en el fondo de tu corazón y en el fondo de tu alma para hacer lo que haces. Y si no encuentras respuestas, busca ayuda, porque hay personas que te pueden ayudar para conectar con eso que es profundo. Ustedes pues son unas guías seguramente espirituales de muchas personas, en donde les ayudan a las personas a que encuentren dentro suyo esa ruta espiritual. Y yo creo que esa recomendación es de todos, ¿sí? En ocasiones acompaño muchas personas que se pierden en el camino. Y perderse para mí perderse en el camino no es perder en cuál es mi siguiente paso de plan de carrera. Perderse en el camino es perderse con cuál es tu esencia y cuál es lo más trascendental para ti de lo que estás haciendo. Y muchas veces es reconectar con tu mundo espiritual. ¿En qué fue lo que aprendiste? ¿Qué es lo que quieres trascender? ¿Dónde está la posibilidad de expandir más tu alma? Y desde ahí, ¿cómo puedes seguir creciendo, no solamente para ti mismo, sino para conectar con el alma de otros? Entonces, las paradas que les había dicho.
la búsqueda de un guía espiritual, si sientes que puede generar valor y la búsqueda de la esencia de lo que tú eres, de lo que eres tú en tu espiritualidad y en tu alma. Pero ustedes son más expertos que yo en eso. Bueno, estamos ya llegando al término de nuestro encuentro y es el momento en el que hablamos de la firma galáctica de nuestra invitada. Sandra es Kin 118, estrella rítmica amarilla. Siempre es muy sincrónico y sorprendente cuando analizamos un poco el kin de la persona, porque la estrella está relacionada con el arte y con la belleza, y el tono rítmico está relacionado con el equilibrio. Y creo, y seguro que mis abuelas están de acuerdo conmigo, en que corresponde muchísimo a Sandra. Este kin 188 tiene un hechizo que dice así: yo organizo con el fin de embellecer, equilibrando el arte. Sello el almacén de la elegancia con el tono rítmico de la igualdad. Me guía mi propio poder duplicado. ¿Qué opinas, Sandra? ¿Te parece, te encuentras dibujada en este hechizo? Sí, 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 sí. Cuando lo estaba viendo y cuando vi como ya también la ampliación de la información, yo, wow, además aparece también en ese hechizo y más adelante en la descripción el 7 como un número referente dentro de mi kin, que entiendo que también tiene ahí una información importante. Gracias, Laura, por eso. Puedes hablar sobre tus proyectos y sobre tus redes sociales, ¿dónde podemos encontrarte? Gracias, Tony. Bueno, sigo en este camino de conciencia en diferentes países de Latinoamérica. Afortunadamente, estamos llevando como mucho de este liderazgo consciente a México, a Chile, en Colombia, en Ecuador, y ha sido un camino súper lindo. Y estoy en Instagram, sandra.wilman.si-coach, psicóloga coach, y estoy en LinkedIn como sandra.wilman. Ahí básicamente, o en mi página www.sandrawilman.com. Gracias, Tony. Muchísimas gracias a ti por haber estado con nosotras, poniendo luz en todos estos temas que no son muy conocidos desde tu sabiduría. Te agradecemos mucho, Sandra. Y eres la No, bienvenida a en cuanto ustedes por la quieras volver. invitación. Muchas gracias. Muy Gracias, Tony, honradas. Gloria y Laura y a todos los que nos van a escuchar. Un abrazo. Gracias por la invitación.